En la misma línea que lo que ha comentado mi compañera Ana, uno de los pilares en el manejo del paciente con EPOC en lista de espera de trasplante y que requiere rehabilitación es optimizar esa rehabilitación. Y la forma que hemos encontrado para esos pacientes con especial atrapamiento aéreo para optimizar esa rehabilitación, es la adaptación que hacemos con ventilación y que forma parte también de un protocolo de estudio, y sí que me gustaría comentar a continuación un poco algunos de los hallazgos en este sentido que tenemos de resultados y de, bueno, pues de cómo hacemos esa rehabilitación. Bien, muchas gracias. Lo que sí que quiero comentar antes de empezar con esta charla es que, como conflictos de interés, este trabajo ha sido parcialmente financiado por una beca de Menarini, sin ningún tipo de restricción y en la que no he intervenido para nada, pero sí que me gustaría resaltarlo. Y hablaremos básicamente un poco de la fisiopatología que lleva a la limitación del esfuerzo en el paciente con EPOC, que se basa en la hiperinsuflación dinámica. Y, por tanto, cómo podemos realizar esa rehabilitación con ventilación para evitar esa hiperinsuflación dinámica o para compensarla. Hablaremos algo de alto flujo también y algunas ideas para casa, ¿no? Lo primero que hay que pensar es que el aumento de las resistencias en vía aérea del paciente con EPOC genera un aumento especialmente a nivel expiratorio intraluminal en las pequeñas vías aéreas, que conlleva una limitación al flujo expiratorio, que conlleva a su vez a la presencia de un punto de choque por génesis de un colapso del punto expiratorio en el punto de igual presión, y esto acaba produciendo hiperinsuflación, además agravada por la pérdida de retracción elástica, aumentando el volumen pulmonar teleexpiratorio. Al final, lo que se produce es un desacoplamiento neuroventilatorio. Por más que el paciente con EPOC intenta incrementar su volumen corriente a base de incrementar su drive ventilatorio, es incapaz de aumentarlo a pesar de las demandas que tiene. Como vemos, esto es algo que también podemos ver en ventilación mecánica no invasiva. Si vemos en la curva de flujo, que es la curva roja que se ve arriba, se produce un cambio en la pendiente del vaciado del pulmón, del flujo expiratorio, que se debe a ese punto de colapso generado por ese colapso a nivel del punto de igual presión. Es algo similar a si le diésemos la vuelta en imagen especular, como veríamos la curva de una expiratoria de una espirometría en un paciente con EPOC grave. Esto fuerza al paciente con EPOC grave a ir incrementando progresivamente su volumen residual y a ir respirando cada vez más cerca de capacidad pulmonar, agotando su volumen de reserva inspiratoria y respirando en una zona de menor eficiencia, donde para generar la misma cantidad de volumen tiene que generar mucha mayor presión que con respecto a una persona sin atrapamiento aéreo. Y esto al final acaba conllevando un desacoplamiento neuroventilatorio, como bien demostró hace ya bastante tiempo en un trabajo precioso fisiopatológico el grupo del profesor Moxham, donde por mucho que incremente el volumen, el drive neuroventilatorio, es decir, tanto la sensación de disnea como el esfuerzo muscular, va a ser incapaz de generar un aumento de volumen corriente que cubra las demandas en esa situación. Como vemos aquí, esto es un paciente en ventilación espontánea, donde arriba tenemos en rojo la curva de presión, abajo la curva de flujo en azul y en verde y en rosa el electromiograma, tanto para external como diafragmático de superficie. Conforme va generando cada vez más ejercicio, va acortando su tiempo expiratorio, el flujo expiratorio no llega a cero y aumenta de manera muy importante el uso de musculatura inspiratoria, en este caso accesoria. Y la hipótesis, o lo que sabemos con respecto al efecto de la ventilación, es que puede evitar este desacoplamiento neuroventilatorio. Simplemente a este mismo paciente pasarlo de ventilación espontánea, como vemos al principio del trazado en rojo, va a ventilación no invasiva, como vemos al final, que tiene dos niveles de presión, va a generar un aumento del volumen corriente, pero sobre todo va a generar una descarga muscular muy importante. Y esto es algo que se ha propuesto desde hace tiempo
como fundamentos del efecto beneficioso de realizar la rehabilitación con ventilación no invasiva. Sin embargo, tenemos pocos estudios consistentes y en una revisión Cochrane relativamente reciente, pues parece que estos resultados estaban muy limitados, pero sobre todo porque la mayor parte de los trabajos incluidos utilizaban presiones muy bajas, en contraste un poco con lo que comentaba mi compañera previamente del valor de la ventilación no invasiva de alta intensidad. En una task force reciente de la Sociedad Europea se hacía una revisión sobre este uso de la ventilación no invasiva para mejorar la tolerancia al ejercicio y, sin embargo, se concluía que probablemente debido a las bajas presiones empleadas en los estudios no había suficiente cuerpo de evidencia como para recomendarlo de manera habitual. Sin embargo, sí que sabemos que el utilizar ventilación nocturna añadida a programas de rehabilitación diurna tienen ventajas añadidas sobre la rehabilitación aislada, mejora la gasometría, la calidad de vida, la disnea y la tolerancia al ejercicio. Y, de todas formas, se dejaba la puerta abierta a la mejoría en la capacidad de ejercicio y la mejoría en la calidad de vida que podía suponer asociar estas dos cosas, ventilación no invasiva y rehabilitación respiratoria. De hecho, tenemos trabajos relativamente recientes del año pasado donde en pacientes sin indicación de ventilación domiciliaria, que no estaban previamente adaptados y a los que se les sometía a un esfuerzo muy intenso, eran pacientes con atrapamiento aéreo, la ventilación no solo no les ayudaba, sino que tenía un efecto detrimental, un efecto perjudicial en la tolerancia al ejercicio, especialmente cuando se utilizaban máscaras oronasales que hacían disminuir el tiempo de ejercicio, el endurance, durante unas sesiones de muy alta intensidad de ejercicio. Recordamos que eran pacientes no adaptados previamente a ventilación no invasiva. Sin embargo, tenemos también estudios muy recientes de este año pasado donde se comparaban protocolos sin ventilación, protocolos con presiones de soporte ya bastante relevantes de 15 y una titulación de la presión expiratoria para alcanzar la máxima capacidad inspiratoria y compensar la hiperinsuflación dinámica que tenían estos pacientes. Y ahí sí ya tenemos demostración de mejoría de la tolerancia al ejercicio, de mejoría de la oxigenación y de mejoría del intercambio gaseoso con disminución de la hipercapnia durante el ejercicio. Por cierto, una mejoría en el 79% de la capacidad inspiratoria de más de 200 mililitros. Aprovecho para recordar que la mejoría mínimamente significativa en un ensayo clínico para un fármaco de capacidad inspiratoria, para un broncodilatador, es de 125 mililitros. Y al final nosotros lo que hacemos es eso, es intentar que el paciente que está en una situación bastante compleja, recordemos que son pacientes muy graves en una lista de espera de trasplante, consiga pedalear lo suficiente, un poco como Ocaña cuando en el Tour del 69 se cae bajando el balón de Alsace y todo el equipo Fagor se turna para dar relevos y poderlo llevar a la meta. Pues un poco eso es lo que tratamos de reproducir en nuestra actividad diaria. Y al final es un equipo que está formado por neumo, pero está formado especialmente también por rehabilitación, y hago mención aquí a nuestra compañera de rehabilitación, la doctora Juarros, por todos los fisioterapeutas y por toda la enfermería, tanto del trasplante como del servicio de rehabilitación, que son los que pues tiramos un poco del paciente en este mismo sentido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? En pacientes con EPOC muy grave que están previamente en programa de rehabilitación y que ya están previamente adaptados con ventilación domiciliaria. Esto es muy importante, tienen que ser pacientes que ya toleran ventilación. La mayoría son aquellos pacientes del programa de trasplante pulmonar y, como comentaba la doctora Hernández, adaptamos a todo aquel paciente que en lista de espera de trasplante tiene una PCO2 de más de 45 con EPOC, pero también lo hacemos en pacientes fuera de estos protocolos de estudio, haciendo un test incremental para determinar la carga máxima tolerada y programando sesiones al 75% de esta carga máxima tolerada. Y programamos 3 sesiones, una sesión inicial en ventilación espontánea, al final de la cual una vez que tenemos todo el trazado, realizamos una pequeña tanda de ejercicio para titular
los niveles de presión adecuados que necesita el paciente durante la rehabilitación, que van a ser diferentes que los que necesita durante el sueño o durante su estancia en casa. Y una segunda sesión para comprobar con esos niveles la mejoría de la capacidad al ejercicio con ventilación no invasiva, y una tercera sesión utilizando alto flujo dentro de un programa de investigación para ver si el alto flujo es capaz de generar también cierto grado de descarga muscular. Y lo hacemos utilizando medidas musculares con electromiografía de superficie para esternal y esternocleidomastoideo. Este sería un ejemplo en ventilación espontánea al inicio del esfuerzo, con la presión, en este caso presión a través de una mascarilla cerrada, basándose en la presión atmosférica, el flujo que genera el paciente, las bandas torácicas y abdominales y luego los canales de electromiografía que utilizamos. Este mismo paciente, al cabo de 10 minutos de ejercicio, ha aumentado parcialmente su volumen corriente, pero ha aumentado de manera muy importante el uso de musculatura en verde y en rosa, de musculatura accesoria para esternal y esternocleidomastoidea. Al final de este primer ejercicio, como digo, adaptamos al paciente a ventilación y ojo, porque muchos pacientes requieren parámetros distintos. Prácticamente durante el ejercicio todos los pacientes con sus parámetros basales van a ejercer problemas como demanda de flujo o retrasos de trigger que deben ser corregidos para optimizar en la medida de lo posible esa ventilación. En la siguiente sesión se realiza el ejercicio con ventilación y aquí se puede ver cómo se descarga mucho más la musculatura respiratoria, y al siguiente, o a veces de manera aleatoria, un día antes o un día después, el ejercicio con alto flujo, donde bueno, pues los resultados preliminares que tenemos tampoco consiguen una descarga tan importante a nivel muscular como si lo hace la ventilación no invasiva. Y sabemos que mejora la disnea, la frecuencia respiratoria y sobre todo el acoplamiento neuroventilatorio con la ventilación no invasiva. Son datos preliminares, la pandemia nos ha limitado un poco el completar este estudio, que espero que esté completado a lo largo del próximo mes. Y este sería un ejemplo de cómo hacemos esto. Utilizamos bicicletas recumbentes para evitar la contaminación del hecho de agarrar el manillar en la musculatura paraesternal y esternocleidomastoidea y monitorizamos al paciente con transcutáneo de CO2, con el electromiograma, con presión, flujo, pero también con la monitorización habitual del servicio de rehabilitación, que es tensión arterial y electrocardiograma. Y tenemos algunas otras líneas desarrolladas en este sentido, como por ejemplo el uso de las bandas torácicas y abdominales como un marcador del desacoplamiento que ocurre en estos pacientes durante el ejercicio conforme va aumentando la hiperinsuflación entre tórax y abdomen. En este sentido estamos trabajando con el profesor Letelier de Grenoble en el análisis de estos lazos de bandas torácicas y abdominales, y podremos, yo creo que también ofrecer algún dato definitivo en los próximos meses. Algunos detalles de cómo lo hacemos: siempre utilizamos mascarillas oronasales, todos los pacientes están previamente ventilados con IPAPs mínimas de 22, pero es que en algún caso hemos llegado casi a 40 de presión para el ejercicio y con monitorización, como digo, continua. Pero esto es muy importante, no todos los respiradores valen para hacer esto. Estos pacientes van todos con respiradores con doble programa, que tienen una importante capacidad de presurización, unos buenos trígeres, y pacientes en general con respiradores de alta gama por tiempos de uso y por batería que requieren. De hecho, es importante el ajuste de la PIP, porque con PIPs insuficientes no vamos a tener suficiente descarga muscular, y este trabajo que mencionaba antes lo desarrolla muy bien. Titulaban la EPAP con mediciones periódicas de la capacidad inspiratoria, aunque no encontraron diferencias entre una PIP empírica una EPAP empírica de 5 frente a aquella titulada, pero nosotros sí que encontramos que requerimos con frecuencia PIPs mucho más altas que esos 5 centímetros de agua. Y como digo, la capacidad de presurización del respirador está íntimamente ligada en estos pacientes a la capacidad de descargar la musculatura respiratoria. Estos son dos respiradores programados exactamente igual en el mismo paciente, en este caso en reposo, y en uno, en el de la izquierda, podéis ver cómo se descarga, cómo no se descarga la musculatura respiratoria de la misma manera que sí que lo hace el respirador de la derecha, siendo el mismo respirador con exactamente el mismo programa y en el mismo paciente. Esto es algo que hemos hecho también en un estudio con el grupo de Sabadell, en banco y en vivo, en pacientes tanto de Sabadell como del 12 de octubre, encontrando diferencias en la capacidad de presurización y de descarga muscular de los respiradores comerciales que hay para nuestros pacientes, en algún caso muy alarmantes.
y, por tanto, conviene elegir bien el respirador con el que hacemos esto. Y también podemos utilizar el alto flujo, también lo utilizamos en este sentido. Hay pequeñas experiencias que demuestran mejoría de la oxigenación y quizá un pequeño aumento del tiempo de ejercicio en pacientes con EPOC a los que se les realiza este ejercicio con alto flujo, y nosotros estamos ahora mismo en esa fase de comparación, aunque sí que os puedo adelantar que los datos preliminares que tenemos es que no descarga la musculatura como sí que lo hace la ventilación no invasiva. En resumen, la ventilación durante el ejercicio puede mejorar la capacidad de esfuerzo, la disnea, la oxigenación, la fatiga muscular, pero no en todos los pacientes, como hemos visto. Es imprescindible individualizarlos, dedicar un tiempo que a veces no tenemos, pero que es preciso para titular y adaptar previamente a ese paciente a una situación de muchísima mayor demanda que la que tiene cuando está utilizando el respirador en domicilio, seleccionar bien el equipamiento que vamos a emplear. Y bueno, pues el alto flujo puede ser una opción en pacientes intolerantes a ventilación o en pacientes, por ejemplo, con FQ, pero nos quedan muchas situaciones por estudiar, como hemos visto, identificar, por ejemplo, aquellos pacientes en los que el uso de la ventilación puede ser deletério. Hay futuro con esto, los fabricantes se han puesto las pilas y están diseñando distintos sistemas para autotitular la EPAP, para corregir la limitación al flujo expiratorio, como en este caso un trazado de Philips con el sistema de oscilación forzada, pero me consta que hay otros fabricantes que están desarrollando otros sistemas también. Y a veces pues ya no es ni siquiera rehabilitación, es solamente que el paciente, en este caso una paciente con fibrosis quística en lista de espera de trasplante, 2 meses ingresada a la espera de un órgano válido, pues pueda dar un pequeño paseo por el exterior del hospital y sacarla de los 4 metros cuadrados que tiene de habitación.